Bendiciones, amados hermanos. Quiero primeramente dar gracias al Señor por el privilegio de ser parte también de este retiro internacional de verano digital y agradecer a Dios por el privilegio que se me concede a través del apóstol Sergio. Gracias, apóstol amado, por permitirme ser parte también de esta maravillosa obra del Señor. Quiero aprovechar el tiempo para hacer una oración y entrar de lleno al tema que me corresponde en esta oportunidad. Quisiera que oremos juntos para poder meditar un poco en la palabra del Señor, que tanto la necesitamos en este tiempo tan especial que estamos viviendo, para que nuestros corazones sean alentados y sepamos que el retorno de nuestro Señor Jesucristo es pronto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por el privilegio que tú me concedes de poder ser parte, Señor, de esta visión ministerial que tú le has concedido a nuestro apóstol, nuestro Padre espiritual, y que en diferentes lugares nosotros podamos integrarnos, Señor, y seguir compartiendo la palabra de Dios para todos aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Señor, por favor, permite que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, que sea, Señor, de mucha fortaleza. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar hablando un poco acerca de algunas de las cosas que se han vuelto común aparentemente durante estos días, haciendo como una revisión en estadísticas acerca de las palabras que en estos últimos días se han vuelto más populares, se mencionan más, se habla más de ellos. Se dice que la primer palabra que ahorita ha tomado un auge pues muy alto de menciones es la palabra coronavirus. Sin lugar a duda, todos lo sabemos. ¿Quién no habla de esto? Desde el más pequeño en edad hasta el más anciano está tocando ese tema. Pero también hay otra palabra que me llama la atención, que según ellos también se apareja bastante a la primera, y es la palabra cuarentena, dando a entender que pareciera que se ha vuelto muy popular en nuestros medios a raíz de la pandemia que se está viviendo ya en todo el mundo. Sin embargo, el concepto de cuarentena es mucho más antiguo de lo que nosotros nos imaginamos y nace sin lugar a duda en Dios. Es por eso que en este momento yo quisiera trabajar con un tema que lo he titulado La cultura de la cuarentena divina. Ese es mi tema en este instante. Y con ese tema quisiera ver que Dios, siendo el originario de las cuarentenas divinas, nos va a permitir ver por lo menos qué es la cuarentena divina, para quiénes es y qué se hace mientras se está en una cuarentena divina. Quiero utilizar un pasaje de la Biblia que me permite ver la antigüedad que tiene las cuarentenas de Dios para con su pueblo. Y quiero comenzar leyendo el Salmo 91. Este salmo dice que es oración de Moisés, hombre de Dios, y dice así: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Note usted que este pasaje nos deja ver que el Señor siempre ha permitido que su creación sepa que Él es refugio. Realmente este es un pasaje bastante antiguo, no solamente pues hablando en datos numéricos o en años, sino más bien es un pasaje que podríamos decirlo de carácter preexistencial, porque está diciendo que antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, ya Él era un refugio. Desde la eternidad, nuestro Dios es y ya era Él un refugio. Ahora, partiendo de allí, entonces puedo decir con mucha certeza de que el hablar de cuarentena es un tema muy original de parte de Dios,
que lo establece, hermano, para tiempos como este, para momentos como esto. De tal manera que hoy que nosotros estamos en nuestros hogares y que por acatar las leyes gubernamentales, pues se han suspendido nuestras actividades congregacionales, esto está bajo control de nuestro Dios Todopoderoso. Basado en eso, también quisiera mencionar que en la Biblia así ligeramente se encuentran dos tipos de cuarentena. Hay uno de ellos, por ejemplo, que puedo explicarlo así ligeramente, y es que ese primer tipo de cuarentena, según la Biblia, era establecido en orden de separar al que está afectado con una, valga la redundancia casi, una infección bacterial. Separar al que está afectado con una infección bacterial. Es decir, que se separaba al que era considerado receptor de una contaminación y a la vez emisor de una contaminación. Entonces a ese lo separaba para proteger a la comunidad. La segunda forma de cuarentena divina era separar al pueblo para librarlos de la contaminación ambiental, sea viral, bacterial o de plagas. De tal manera que eran dos formas de cuarentena. Entonces creo yo con todo mi corazón que esta segunda es la que el Señor en este tiempo nos está permitiendo a nosotros experimentar. Ahora hace falta también reconocer qué es lo que se hace en una cuarentena divina. Yo me quedo asombrado cuando estoy leyendo las Escrituras y darme cuenta, pues, que todos los digamos, sugerencias, todas las instrucciones que hoy en día estamos recibiendo para mantenernos a nosotros libres de estas contaminaciones, pues están en la Escritura también. De tal manera que cuando vamos uniendo pasaje con pasaje de las cosas que se están diciendo para mantenernos, hermanos, protegidos, ya están en la Biblia. Por ejemplo, el lavarse las manos ya era una instrucción divina, era parte de una ley sanitaria que pues el pueblo tenía que lavarse las manos. Eso no es nuevo para nosotros, porque ya está dicho en la Escritura. Ahora quisiera poner el primer ejemplo de estos dos tipos de cuarentena. El primero lo vemos en Números capítulo 12, verso 15. Ahí dice la Escritura que Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Aquí podemos ver nosotros que la ley que el pueblo antiguo recibe, una ley sanitaria, implicaba también lo que se conocía como la ley del leproso. Eso era una necesidad de apartar al que tenía esta bacteria para proteger, como bien dije ya, al pueblo que estaba sano y saludable. Sin embargo, este problema era de carácter espiritual. Esa cuarentena era de carácter espiritual porque el mal que conocemos como lepra siempre en las Escrituras se manejó espiritualmente. Y esa enfermedad venía como consecuencia de hablar mal y calumniar a otros. Entonces la cuarentena era que el afectado fuera enviado fuera del campamento para salvar a la comunidad de la posibilidad que tiene de infectarlos con su manera de hablar destructiva. Entonces, la intención de esta cuarentena no era aislar a quien sufría una enfermedad física nada más, sino bien alejar a los saludables de esa persona para que no cayeran en esa bajeza moral y espiritual también. Ahora, quisiera hablar de la segunda, que es la que el Señor nos ofrece a nosotros como para protegernos de los ambientes. Este también es un texto que voy a utilizar, que se ha leído mucho en estos días porque tiene una revelación profunda, tiene una verdad extraordinaria que tenemos que hacerla nuestra. Y me refiero al Salmo 91:1. Dice la Escritura en este Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará
a la sombra del Omnipotente. Siempre está hablando de que Él es nuestro refugio, que Él es el lugar de nuestra cuarentena, que Él es quien nos protege de todas las contaminaciones ambientales. Pero entonces dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Oiga esto, con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Este pasaje sigue diciendo algo que me llama la atención, y es la manera como Dios establece esa cuarentena a favor de nosotros. El versículo 5, siempre del Salmo 91, dice: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estrago en medio del día. Note usted que al hablar de noche, de día, de tinieblas y en medio del día, estamos hablando de 4 tiempos. Estamos hablando, hermano, de 4 tiempos periódicos que dice Él que nos protegerá durante esos tiempos. Esto es llamado también de manera militar, digámoslo así, militarmente hablando, se le llama la protección perimétrica. Yo le añado divina, porque es Dios el que nos protege de esta manera, una protección perimétrica. En términos militar, significa que eres protegido en la dirección de las agujas del reloj. Es decir, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9 de la noche. Ciertamente, se puede considerar estas 24 horas de protección divina, estas 24 horas de cuarentena divina. Pero sin embargo también nos habla, hermano, que en este sentido perimétrico, pues la aguja, si marcara el número 12, nos está hablando a nosotros del norte. Luego el 6 nos estaría hablando del sur, y así sucesivamente el 3 y el 9 del este y el oeste, que implica nuestro futuro, nuestro pasado, nuestras habilidades, nuestra fortaleza en aquellas cosas que somos fuertes, pero también nos habla de nuestras debilidades, de aquellas posibles áreas en nuestra vida que son más vulnerables. Entonces Dios, me llama la atención, lo que quiero decirle es que esto de la cuarentena es también plan de Dios para hacer algo en nuestras vidas. No solamente asegurarnos que nuestro futuro profético, nuestro futuro de redención va a ser guardado y no va a ser estorbado, sino también nos protegerá de nuestro pasado, de los argumentos que el enemigo quiera utilizar en contra de nuestra vida y tener derecho, por decirlo así, para estar atacándonos, enfermándonos, etcétera. Pero también Dios a la misma vez va a proteger lo que ya nos dio, aquellas virtudes, aquellas habilidades, los talentos, el don, el llamado, aquello por lo cual el Señor nos alcanzó, nos ha guardado y nos ha dado la oportunidad de servirle al Señor. Lo va a guardar, pero también guardará nuestras partes débiles para que el enemigo no encuentre ninguna brecha por donde penetrar y afectar nuestra vida. De tal manera que cuando hablamos de esta protección perimétrica, poder decir entonces de que hay una protección del Altísimo que es la que señala la aguja de las 12, que hay una protección de Jehová que señala la aguja el número 3, que hay una protección de Elohim que señala la aguja el número 6, y que hay una protección del Shaddai que señala la aguja el número 9. De tal manera que estamos protegidos 24 horas, pero también estamos protegidos en tiempo, y estamos protegidos en el propósito por el cual Dios nos salvó y nos ha dado y nos ha bendecido y nos ha equipado. Pero también el Señor está y sigue trabajando con aquellas partes y aquellas áreas de nuestra vida que aún nos hace falta de rendirle a Dios, y en esta cuarentena Dios hará extraordinariamente todo lo que Él tiene que hacer.
De tal manera que en la cultura de la cuarentena divina, Dios no pierde su tiempo con nosotros, ni nosotros lo perderemos también, sino que ahí veremos nosotros que en el lugar donde estamos refugiados, en nuestras casas donde estamos, y donde Dios nos está permitiendo llegar a través de estos medios y por medio de este retiro glorioso digital que el Señor nos está permitiendo ser bendecidos todos, Dios se moverá de una manera extraordinaria en nuestras casas. Y ahí veremos sobrenaturalidades, ahí miraremos milagros, ahí miraremos sanidades, ahí nosotros veremos también el propósito por el cual Dios a nosotros como pueblo nos permite también ser parte de esto que está aconteciendo en el mundo. Dios no pierde su tiempo porque ahí el Señor a mucha gente también le hará recuperarse de frustraciones, de asuntos que pensaban que ya no había propósito en sus vidas. Dios te permitirá vivir un avivamiento en tu propia casa, porque ahora que estamos en casa no hay limitación de tiempo para que tú puedas y yo podamos adorar al Señor desde temprano todo el día adorándolo, que nosotros podamos alabar su nombre, leer su palabra, estar en una comunión muy íntima con nuestro Señor. La cuarentena divina es una cultura de Dios con un propósito extraordinario donde Dios no pierde su tiempo ni a aquellos que la logran entender. Ese es el propósito de este tema. Entonces, Dios no solamente tiene tiempos, Dios no solamente tiene puntos cardinales que conciernen a nuestra vida, los que Él quiere proteger en cuarentenas divinas, sino también que el Señor a nosotros nos permite descubrir muchas cosas en medio de la cuarentena. Quiero mostrarte a la luz de la palabra que además de estos tiempos y de estos puntos cardinales, Dios también tiene lugares de cuarentena. Dios tiene lugares donde Él hace que sea tu refugio y esa es tu hogar. Dios hará que tu hogar y mi hogar sean protegidos como en una válvula, como en una atmósfera espiritual, donde el Señor no permitirá que nada negativo acontezca en contra de tu vida. Ahora, basado en esto, quisiera platicar de los lugares de la cuarentena y veo en la Biblia, por ejemplo, una ciudad, hermanos, muy significativa para entender la cuarentena, y me refiero a la cuarentena en la tierra de Gosén. Quiero a partir de ahorita enseñarle, por lo menos con el tiempo que el Señor me ha concedido y aprovecharlo al máximo, por lo menos 6 características de lo que yo podría ver dentro de lo que le sucede a Israel en esa tierra llamada Gosén. En primer lugar, quisiera explicar que la palabra Gosén en su etimología, en su raíz, es una palabra que nos da la idea de este significado. Por ejemplo, ese primer significado, además de todo lo que vamos a ver en un momento, que básicamente así a grandes rasgos se menciona que Gosén es pináculo de tierra o un montón de tierra. Sin embargo, en su etimología, en su raíz etimológica, en la parte más profunda, Gosén significa acercándose. De tal manera que esta cuarentena divina es la intención de Dios, es tener un acercamiento, primeramente con Él y también un acercamiento familiar. Es decir, familiarmente, la familia, valga la redundancia, vamos a ir teniendo acercamientos a Dios, vamos a ir experimentando niveles de intimidad. Las familias van a tener incluso la oportunidad de reintegrarse, van a tener la oportunidad de que el corazón del padre se vuelva al hijo y el corazón del hijo se vuelva al padre. Si eso es lo que hemos anunciado durante
el primer día que se proclamó el año de la reconciliación, que el espíritu de Elías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y qué mejor que en una cuarentena divina, sabiendo que afuera hay peligro, que el hijo que estaba apartado, que el hijo que andaba descarriado, que el matrimonio que estaba con diferencias y separados, qué sé yo, ahora tengan la oportunidad de entender que afuera hay peligro, pero que adentro de sus casas, ahí se va a manifestar la cultura de la cuarentena divina, y ahí entonces será más fácil hacer volver el corazón de uno a otro y reintegrarse como familias. Ahora, en Génesis 46, 29, dice: y José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Ahora, quiero así hacer una mención rapidito de esto. José había llegado a Egipto a través de un proceso de tratos, de adversidades, de pruebas, de luchas, a raíz de los 2 sueños que Dios le había dado. Dios permitió que José pasara todas esas facetas en orden, de poder llegar a un lugar y ser él el que preparara de antemano los ambientes donde más tarde llegarían su padre con sus hijos. José, por eso es llamado en algunos pasajes que veremos más adelante, que él era preservador de vida, que él sabía que para eso había pasado el sufrimiento y había pasado todas las etapas difíciles para poder preparar un lugar donde ahora su familia iba a tener la oportunidad de entrar en una cuarentena divina. Ahora nuestro José es nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio, Él ya lo hizo todo, y ahora Él nos ha cedido a nosotros tiempos por causa de lo que está sucediendo. Dios tiene todo bajo control y nos está llevando a estas experiencias para que nosotros podamos conocer su fidelidad. Ahora bien, si el significado de esta tierra, Gosén, es acercándose, no cabe duda entonces que tiene un significado de intimidad, que implica también habitar y habitar en el secreto. Y eso es Gosén. La intimidad, oiga esto, la cuarentena, mejor dicho, la cuarentena divina, para ser específico, lleva la marca de la intimidad hacia Dios. La intimidad es una marca de una asociación cercana que es defendida por el Altísimo. Si nosotros nos escondemos en ese secreto, si nosotros habitamos bajo la sombra del Todopoderoso, si hacemos de Jehová nuestro refugio, si nuestro Elohim es nuestro Señor, hermanos amados, entonces Él nos ofrece una cuarentena divina para estar protegidos. Ahora, quiero avanzar rapidito. Quiero hacer solamente como un breve resumen de lo que era Gosén. Y entonces era una ciudad de Egipto. Egipto representa al mundo. Gosén era la única ciudad de protección dentro de ese imperio, donde muchas cosas sobrenaturales y de bendición sucedieron a favor del pueblo de Israel. No era únicamente una tierra apartada para ellos, una reserva para ellos. Hermano, esto es más allá de lo que nosotros pensamos que era. Esto no era como decir: voy a comprar un terreno en un lugar y ahí voy a levantar una casa, me voy a aislar de la contaminación de la ciudad, etcétera. No. Gosén es algo más que eso. Gosén era como una válvula que Dios había establecido, era, mejor dicho, como una burbuja que Dios tenía preparado para su pueblo para tiempos difíciles. En aquellos días Jacob descendió a Egipto por causa de la hambruna, pero José ya tenía preparado la provisión para ellos y tenía preparado también ese lugar donde ellos
iban a vivir protegidos por el Todopoderoso. Ahora, esta palabra, Gosén, cuando la leemos desde la perspectiva hebrea, vemos que termina con letra M. Y hemos sido enseñados que la letra M cambia entonces la terminología y le da un sentido plural. Siempre que una palabra en el hebreo tiene la M, al final entonces le da una idea de que son varias cosas. Con esto lo que quiero decir es que vamos a ver las varias cosas que significan Gosén. Y ahí es donde se encuentra lo que nosotros vamos a hacer mientras estemos en cuarentena divina. Ahora, note usted que Israel es sacado a través de 10 plagas. Todos sabemos eso. Sin embargo, me llama la atención que de las 10 plagas, las 3 primeras las vivieron los israelitas. Es decir, que ellos estuvieron ambientalmente experimentando estas 3 primeras plagas. Es obvio que eran 10 del 1 al 10 y así desde la primera, segunda y tercera había una manera gradual de irse intensificando la fuerza de aquellas señales divinas que venían en contra de Faraón en orden de que dejara ir al pueblo de Israel. Ahora, esto me llama la atención, porque cuando estamos hablando de 10 plagas y que 3 de ellas las vivieron los israelitas. Quizás nosotros al principio de la noticia oíamos por aquí, oíamos por allá, que era un país más que se sumaba a las leyes sanitarias, digamos, a las indicaciones sanitarias en orden de ir haciendo menos complicado la propagación de este virus, pero nos tocó vivir, oíamos las noticias, se daba un caso por aquí, un caso por allá. Así le pasó a Israel le pasó a vivir estas 3 primeras plagas, pero en la 4ª plaga en adelante ya ellos tenían que entrar en una cuarentena. Nosotros podemos tener por lo menos una idea. Aquí pongo yo numeralmente en orden de cómo se suscitaron estas 10 plagas. Desde la primera, que pues significaba el río Nilo convertido en sangre, luego una plaga de ranas, luego una plaga de piojo. Esto la vivieron ellos, ambientalmente lo vivieron. Sin embargo, cuando entramos a la 4ª plaga, entonces ya ellos estaban dentro de Gosén. Hasta Gosén no llegaron estas plagas y así sucesivamente. Ahora, quiero leer un pasaje de la Biblia para adelantar lo más que pueda. Y dice Éxodo 8:20: y el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante del faraón cuando vaya al agua y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y dentro de tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Pero mire el verso 22, he leído este pasaje porque esto nos habla de la 4ª plaga. Dice el verso 22: mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, cuarentena, en la que mora mi pueblo, para que no haya ahí enjambres de insecto, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra, y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto es para nosotros ahora, hermanos. Estas son las promesas que Dios nos está dando. Esto es para que tu corazón se llene de fortaleza, se llene de fe, se llene de esperanza y no vivamos con temores como nos ha estado siendo enseñado a través de nuestro amado apóstol Sergio, que saquemos fobias, que no caigamos en confusión, que no nos dejemos llevar por rumores, porque esta es la promesa de Dios, de su cultura de cuarentena divina para aquellos que esperan en su nombre, aquellos que hemos predicado y profetizado que viene pronto nuestro Señor Jesucristo y que habrían señales que anuncian la cercanía de ese retorno. Pues las estamos viviendo.
Estamos cerca al retorno de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora nos toca entender la cultura de la cuarentena divina. Ahora, basado en eso, entonces he terminado mi introducción y vamos de lleno a ver las cosas que pasan en el lugar de la cuarentena divina. Génesis capítulo 45, verso 10 dice: y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Oiga, qué interesante. Y habitarás en la tierra de Gosén. Estarás en tu casa. Tu casa es el refugio que Dios ahora ha levantado. Tu casa es el lugar donde el Señor va a permitir que se conozca la cultura de su cuarentena divina. Y no solamente tú, sino tus hijos y tus hijos y los hijos de tus hijos. Toda la familia va a experimentar algo glorioso dentro de ese lugar que ahora Dios establece en tu hogar, en mi hogar, en el hogar de otros ministros, en el hogar de los ancianos, en el hogar, hermano amado, de los siervos, de las siervas, de los servidores, de los que están en la iglesia o estuvieron en la iglesia sirviendo durante todo este tiempo. Ahora todos esos lugares son constituidos el lugar de la tierra de Gosén, el lugar donde se va a revelar la cultura, hermano amado, de la cuarentena divina. Ahí veremos lo que Dios va a hacer en medio de esta situación que el mundo vive. Ahí veremos nosotros cómo el Dios de la gloria va a permitirnos experimentar cosas extraordinarias y glorificaremos a Dios y entenderemos lo que ya está escrito en Romanos: todas las cosas obran para bien para los que amamos al Señor. Ahora, quiero ir rápidamente, no sé el tiempo, cuánto tengo, creo me quedan 15 minutos todavía. Y entonces quisiera, primer característica de la tierra de Gosén. Quiero entonces ir a este pasaje. Génesis 48, 28. Y Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Posiblemente esté repitiendo varias veces uno o dos pasajes de los que estoy utilizando, porque en parte voy a sacar lo que llamo la cultura de la cuarentena divina, de lo que sucede en cuarentenas divinas, y así poder ir desarrollando por lo menos 6, si el Señor me lo permite, con el tiempo. Entonces aquí estamos viendo que cuando ya Jacob iba hacia adelante, mire a quién envía de primero: a Judá. Y Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. ¿Qué es lo que me enseña esto? ¿Qué cultura estamos viendo en esta cuarentena? Bueno, lo que yo miraba y que ha bendecido mi vida es que estar en esta cuarentena implica que Gosén, tu casa, mi casa, es la tierra o la ciudad del encuentro familiar. Ahí estábamos viendo entonces de que se iba a dar un encuentro familiar. Habían pasado muchos años de la separación de José con sus hermanos y con su padre, y ahora se da un encuentro familiar, pero se envía a Judá de primero. Ahora mire qué interesante esto, para ir rapidito, que según algunos diccionarios que quiero utilizar como información, según el diccionario Douglas Tení, dice que probablemente Gosén significa montículo de tierra, pero realmente no es tanto el significado de lo que este diccionario dice, sino lo que sucede en Gosén. Lo que sucede en primer lugar fue un encuentro familiar para ese
nos va a servir esta cuarentena? ¿Qué se va a dar en esta cuarentena? Encuentro familiar. Quizás desde hace mucho tiempo no tenías la oportunidad para poder hablar de las cosas de la familia, de la búsqueda al Señor, de las necesidades espirituales e incluso de resolver las diferencias familiares. De tal manera que en la cultura de la cuarentena divina, para proteger a su pueblo, hay beneficios. Claro que lo primero es librarnos de las contaminaciones ambientales, librarnos de los peligros de la noche, librarnos, hermanos amados, de esa peste, de esa plaga que anda en los aires. Claro que sí, pero también ahí se restauran muchas cosas. En nuestro hogar Dios quiere restaurar. También en nuestro hogar Él quiere que la familia entera descubra el propósito de Dios para con sus vidas. Ahora, según este diccionario, dice también que debido a la irrigación de que había natural en Goshen, era considerada la mejor tierra para la agricultura y el pastoreo en Egipto. Esto me llamó la atención. Entonces, el hogar que sea como Goshen, el hogar que tenga la cuarentena de Goshen, tendrá los mismos beneficios. Si esta ciudad tenía esta bendición de ser una tierra que tenía una irrigación natural, se supone que cuando el río Nilo se llenaba y se desbordaba, entonces toda esa agua alimentaba los campos de la tierra de Goshen, según los estudiosos, y entonces era considerada una tierra que tenía abundancia de agua y que como consecuencia la agricultura era muy buena y que era un campo, un territorio propicio para pastorear. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mira lo que se va a dar en nuestras casas. Vamos a tener más tiempo para que seamos o que experimentemos una irrigación espiritual, una irrigación de parte de Dios, es decir, no te va a faltar el agua. Aleluya. Significa, va a haber palabra de Dios en abundancia, vas a tener el tiempo para meditar en la palabra, vas a poder estar escuchando las enseñanzas extraordinarias y maravillosas que los ministros del Espíritu están compartiendo para seguirte preparando en orden al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y como consecuencia de esa abundancia de agua, como consecuencia de esa irrigación que para Goshen era natural, pero para nosotros es espiritual, hermanos amados, va a haber producto de la tierra. ¿Qué quiere decir? Dios no te va a desamparar, Dios va a ser tu proveedor, Dios va a bendecir tu casa. Si el trabajo ha mermado, esto y lo otro, Dios proveerá. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Pero verás que en la cultura de la cuarentena divina se experimenta y se descubren cosas de que Dios permite que el agua llegue a nuestras casas espiritualmente. Ahora, segunda característica que vemos de este lugar, Goshen, quiero leer primeramente Josué 15:21 y dice: y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá. Mire qué interesante, como fue el primero que llegó, fue el primero que abrió camino, Judá, fue el que envió su padre a encontrarse con José y que los dirigiera hacia la tierra de Gosén. Me llama la atención que dice que vino a ser parte de la heredad de Judá. Y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá hacia el término de Edom, al mediodía, Cabseel y Eder y Jagur. Josué 15:51 y Gosén, aquí lo cito. Ahora, aquí hay algo extraordinario. 124 ciudades hereda Judá. 124 ciudades. Y entre ellas se encontraba Gosén. Gosén vino a ser la ciudad adjudicada a la tribu de Judá en la repartición de la tierra. ¿Por qué es importante esto? Veamos la cultura. Veamos la cultura de la cuarentena divina. Veamos el papel de Judá.
Entonces, otro diccionario, Alfonso Lackward, que quiere decir también montón de tierra, y ya dije, lo que me interesa no es tanto lo que dicen los diccionarios, porque incluso algunos de ellos dicen que su significado es incierto, sino lo que pasaba, y es lo importante, que tiene que ver con la cultura divina de Dios, la cultura de la cuarentena divina. Entonces, el beneficio del hogar que tiene su cultura de cuarentena divina a la manera de Goshen es que tu casa es territorio de alabanza. Tu casa y mi casa será el lugar donde se está glorificando a Dios, donde se glorifica el nombre de nuestro Señor y donde la presencia de Dios no va a faltar. Bendito sea Dios. No nos va a faltar, dije ya, la palabra, no nos va a faltar el producto de la tierra y no va a faltar la alabanza. Ahí va a haber lugar para adorar, para alabar al Señor, y ahí su presencia estará con nosotros, nos bendecirá. Ahí quizás surgirán incluso, hermanos amados, dentro de esa cultura se revelarán propósitos y surgirán salmistas de ahí, hombres y mujeres, hermanos, que estaban posiblemente ocultos esos dones y esos talentos. Ahí se despertará la vocación también de algunos que tienen latente ese llamado para poder adorar y alabar al Señor. Este es el propósito de la cultura de la cuarentena divina. Dios no está perdiendo su tiempo con nosotros y Dios nos hará que nosotros descubramos en medio de estas cuarentenas el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, note qué interesante de que siendo territorio para Judá, y Judá significa alabanza, significa a la misma vez que nuestras casas es un territorio de alabanza, para glorificar a Dios, para darle gracias a Dios, para sentir su presencia, para que la gloria de Dios caiga en nuestros hogares, para que todas las familias que estemos ahí podamos sentir la bendita presencia del Señor. Rápido, la tercera característica de la tierra de Gosén. Dios mío, el tiempo me avanza, pero lo estamos aprovechando al máximo. Génesis 45:10 dice: y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Nuevamente leo este pasaje. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Verso 11: ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Verso 27 del capítulo 47. E Israel habitó en la tierra de Egipto en Gosén, y adquirieron ahí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Oiga entonces lo que significa esto, más que todo en Génesis 47:27. Dice: e Israel habitó en la tierra de Egipto en Gosén, en la cuarentena de Gosén, en aquella burbuja donde Dios los guardó. Ahí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. La tierra de Goshen fue el lugar donde toda la familia fue preservada. Toda la familia, nuestra familia va a ser preservada. Es un misterio realmente saber que hay gente que se contamina con estos virus y hay gente que no se contamina. Yo puedo ver entonces ahora quiénes serán, quiénes son, quiénes somos los que no nos contaminamos. Los que tenemos la cuarentena divina de Dios. Los que aprendemos a confiar en Él, en su protección divina. Preservada toda la familia para no perecer. Y contrario a eso, fueron poseedores de propiedades. Descubrieron lo que Dios les ha dado. Descubrieron su territorio, descubrieron su hábitat. Y bendijeron. Sabían que sus casas son de pura bendición, son de bendición. Y fueron fecundos. Y se multiplicaron las familias para el Señor. Yo creo con todo mi corazón, lo creo con todo mi corazón, que después de que esto termine, no sé cuánto tiempo será el que tenemos que esperar, pero creo con todo mi corazón que de nuestras congregaciones que siguieron esta ordenanza, hicieron las cuarentenas divinas,
vamos a multiplicar, porque ahí se salvará gente que no conocía al Señor, familias que se habían apartado. Quizás de una familia de 8, quizás 2 iban solo a la iglesia, pero resulta que ahora, después de esta faceta, la Biblia dice que se multiplicaron en gran manera. ¿Qué quiere decir? Que los hijos que no querían nada con el Señor, que los esposos que no querían nada, o las esposas que no querían nada con el Señor, se reintegrarán ahora, hermano, a la búsqueda de Dios, y seremos más los que volveremos de nuevo a las congregaciones. Hermanos, en el amor del Señor, de parte del Espíritu Santo, quiero decirles lo siguiente, a los ministros también, hermano, que estamos viviendo esta situación, quiero decirle que nuestras congregaciones llegarán más de los que salimos para entrar en la, hermano, en la cuarentena divina. Fuimos tal vez una cantidad específica que nos apartamos para estar en nuestras casas, pero nos vamos a multiplicar porque se salvarán los que no iban, se reconciliarán los que no iban, y ahora vendremos a ser más los que retornaremos a las iglesias para glorificar y bendecir el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, a Él sea la gloria y la honra. Yo sé que el Señor hará estas maravillas y nuestras congregaciones no darán abasto de la cantidad de gente, porque esto que estamos viviendo es la cultura de la cuarentena divina. Dios mío, me quedan 3 minutos para orar, pero quiero avanzar con lo que queda. Ahora bien, entonces, otro diccionario Perspicacia igualmente dice que Gosén es montón de tierra. Por eso lo que estoy hablando es de parte del Espíritu, mi hermano. Porque lo que les estoy compartiendo no lo he tomado de ninguna fuente, de ningún recurso, de algún diccionario, porque no existen estos significados que les estoy dando, sino que vienen de parte de Dios. Dios me mostró que esto es, hermano, la cultura de su cuarentena divina, y que las cosas que sucedían en Gosén son las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, el beneficio del hogar que opera en la cuarentena divina es que será un territorio protegido de plagas. A partir de la cuarta plaga, bueno, el tiempo se me ha terminado. A partir de la cuarta plaga, perdón, hermanos, a partir de esta cuarta plaga, podemos ver entonces de que Dios hace distinción entre la tierra de Gosén y Egipto, librándolo de los efectos de las plagas sucesivas que mandó sobre Egipto. Bueno, mis amados, pues creo que el tiempo se me fue y quiero aprovechar para una oración. Así rapidito le doy el resto. Génesis 57 dice: entonces José subió a sepultar a su padre, se muere Jacob, hacen duelo por Jacob, y sin embargo sus hermanos pensaron de que ahora que estaba muerto su padre, José tomaría venganza de ellos. Dice la Biblia que José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Gosén es la tierra donde hubo perdón. Gosén, la cuarentena divina nos va a permitir reconciliarnos con nuestra familia. Esa es la cultura de Dios, que ahora tengas la oportunidad de reconciliarte con tu familia. Y la Biblia dice entonces que al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos trataron mal, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, y ellos se postraron delante de él. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis hacer mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como ves hoy, y que se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Amén. La tierra del perdón.
la tierra de la reconciliación. Esa es la cultura de la cuarentena divina. Dios no pierde su tiempo, sino que en medio de todo esto y llevándonos a estar en nuestras casas y permitiéndonos predicar esta palabra, Dios va a mostrar lo que hay que hacer mientras estás en la cuarentena. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vengo orando en este momento, Señor, por todas aquellas familias que nos permiten llegar a sus hogares a través, Señor, de estas plataformas de transmisión, en este retiro internacional digital. Señor, venimos a bendecirles, venimos a decirles que hay propósito en nuestras vidas y que no hay pérdida de tiempo, sino que ahí, Señor, se darán milagros, sanidades, prodigios y maravillas. Y ahí, Señor, aprenderemos, Señor, a convivir, a vivir, Señor, experimentando todas las cosas, así en la semejanza de lo que sucedió, en los significados que hemos dado acerca de Gosén, se estarán repitiendo en los hogares. Ahí habrá restauración, ahí habrá reconciliación, Señor, ahí habrá abundancia de agua, ahí habrá provisión, Señor amado, ahí habrá, Señor, frutos, ahí habrá, Señor, todas las cosas maravillosas que provienen de ti. Gracias, Padre, por este privilegio, y gracias, Señor, también a la vida de nuestro apóstol. Lo bendecimos a él, su casa, en el nombre poderoso de Jesús, y bendigo a todo aquel que está ahora con una revelación fresca para poner en práctica la cultura de la cuarentena divina. Bendiciones, mis hermanos.